Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar un par de minutitos más, aunque se unan algunos compañeros. Y bueno, hoy día vamos a ver lo que son las matrices, ¿no? Para lo que vendría a ser el esqueleto o la esencia o el alma, por así decirlo, de la tesis, ¿no? Es importante elaborar esto mucho antes de comenzar, ya que, como bien se sabe, es a partir de esto es como se desarrolla todo el cuerpo de la tesis. Literalmente es todo. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos hoy día en la correcta elaboración de lo que sería una matriz de operacionalización de variables, una matriz de categorización y también lo que serían las matrices de consistencia respectivamente. ¿Sí? También he puesto algunas plantillas para que puedan descargarlas. Ahorita les muestro también dónde están, bueno, las que voy a subir, ¿no? Las plantillas que voy a subir. Pero ya poco a poco vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Ya lo voy a subir yo a lo que sería la carpeta de Drive para que ustedes lo puedan desarrollar. Bien, vamos a comenzar. La clase de hoy pertenece al módulo 4 del primer curso de tesis uno en este caso. Se titula Elaboración de las matrices que serían operacionalización, matriz de consistencia y matriz de categorización, ¿no? Operacionalización de variables en este caso. Bien, para comenzar vamos a considerar de forma puntual lo que siempre veníamos repasando, ¿no? Que todos son libres de participar, ¿sí? Pueden encender su micrófono, dejar un mensaje en el chat del Teams. Sí, por este medio estaría repasando lo que sería cualquier duda que puedan tener y absolverla oportunamente. Por lo demás, creo que ya está bien claro. Vamos a tener un break también a la mitad de la clase, que sería aproximadamente a las 6:45 hora Perú. Y bueno, continuando el sistema de evaluación, que ya se los dejo para que lo revisen. Eh, y en lo que vamos, ¿no? Ahora nos encontramos justamente en este módulo 4 porque yo quería que ustedes entiendan y comprendan lo que son las bases de metodología desde un inicio y también sepan elaborar el título y saber su prefactibilidad. Son puntos muy importantes, ¿no? Y finalmente, lo que sería la planificación y viabilidad de los instrumentos, ¿no? Saber identificar datos primarios, datos secundarios. ¿Por qué? Principalmente porque el módulo de ahora va a abarcar todo lo que ya hemos aprendido, ¿no? Va a incluir todo. ¿Por qué? Porque cuando elaboremos matrices de consistencia, tanto para categorías como para variables, tienen su apartado de lo que sería metodología. Entonces, si es que tú no sabes identificar qué tipo de investigación, qué diseño de investigación, qué nivel o alcance, qué enfoque le vas a dar a tu investigación, pues no vas a saber qué colocar en ese bloque, justamente, ¿no? Y ya como ustedes han visto, ya saben identificar. Ahora, también el título es muy importante porque de nada te sirve tener una variable o querer operacionalizar o querer categorizar tus variables o tus categorías que tengas, si al final tu título no está bien claro, tu título no está bien definido. Justamente para todo eso es el proceso que hemos venido llevando a cabo, ¿no? Y también el instrumento, cómo vamos a recolectar la información, cuál va a ser esa fuente de donde vamos a obtener todos los datos para nuestra investigación. Es ahí donde recién vamos a comenzar el módulo 4, ¿sí? Hablando ya de lo que sería, comenzando primero por la matriz de operacionalización de variables, ¿sí? Luego vamos a ver la matriz de consistencia, que sale a partir de la matriz de operacionalización, eso lo vamos a desarrollar en clase. Y también vamos a ver la matriz de categorización, en este caso solamente matriz de categorización, ¿no? La matriz de categorización, de cómo agrupar variables en categorías y subcategorías principalmente, ¿no? Eh, y por último, bueno, vamos a ver justamente qué es lo que hemos aprendido, vamos a dejar algunos ejercicios prácticos también. Y también
respecto a sugerencias si es que pueden tener de una tesis que ya estén elaborando y requieran ayuda. Quizás este sea su momento, ¿no? Para absolver también esas dudas que puedan tener en función a lo que ustedes ya están desarrollando. Porque recuerden, a partir de estas matrices, es a partir de esto que va a salir todo el desarrollo de su tesis, ¿no? No van a ser ni más y tampoco van a ser menos, va a salir únicamente de las matrices. Por eso la importancia de tener una matriz bien estructurada, bien definida, bien delimitada. Bien, comenzando, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la estructura de la matriz de operacionalización de variables. En este caso, al hacer operacionalización de variables, o bien estamos trabajando el enfoque cuantitativo, o bien un enfoque mixto, ¿no? Porque se entiende que para cualitativos normalmente aplica lo que sería la eh, categorización. Entonces, aquí yo les dejo un esquema con sus conceptos sobre qué vamos a abordar en cada parte de esta matriz, ¿no? Que comenzamos por el lado izquierdo con lo que serían las variables. Entonces, vamos a mencionar acá, según Hernández y otros en el 2014, una variable es una propiedad o característica de los objetos o subobjetos, ¿no? O sujetos, perdón. Objetos o sujetos que puede tomar distintos valores, los cuales se representan mediante indicadores concretos y mensurables, ¿no? Mensurables quiere decir que pues vamos a poder valorizarlos. Eh, de estas variables, ¿sí? Que son variables en general para cualquier carrera, nosotros vamos a identificar dentro de ello, porque así se compone también un título, la variable independiente y la variable dependiente. Y en otros casos también se agregan variables control, que muchas veces no están explícitas en el título, sino de forma implícita se desarrollan dentro de la misma investigación. Entonces, la variable independiente es aquella que el investigador manipula o considera como causa potencial de cambios en otra, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros justamente habíamos aprendido cómo eh, elaborar un título, ¿sí? Y en ese título yo les dejaba casuísticas, ¿no? Les dejé casuísticas en las cuales teníamos problemas, ¿no? Teníamos un problema y a partir de ese problema nosotros íbamos a identificar qué es lo que causa, ¿no? ¿Qué causa cierto problema? Vamos a identificar todos los problemas y sus causantes. Entonces, ese problema nosotros lo identificamos como la variable dependiente y la causa del problema iba a ser tu variable independiente. ¿No? Es así que nosotros ya íbamos identificando justamente cómo elaborar un título y a partir de ahí también nace lo que serían ese tipo de variables, ¿no? Dependiente e independiente, uno causa y el otro sería el efecto. Pero obviamente no todos están, o todas las investigaciones hablan de causalidades, ¿no? O sea, unas hablan sobre relaciones, otros sobre asociaciones, uno otro o cómo influye, otro cómo explica. ¿No? Otro solamente cómo describe, cómo se podrían describir esas variables, no necesariamente causa y efecto, ¿no? No, no solamente esa relación. Y una variable control, bueno, y la dependiente en este caso es el efecto o resultado que se desea explicar o predecir. Sí, si bien es cierto, se le conoce como también variable respuesta, ¿no? Así se le conoce también. Eh, luego están lo que serían las variables de control. En este caso es aquella que el investigador mantiene constante o monitorea para evitar que influya en la relación entre las variables independientes y dependientes. Por qué se le llama variable control? Porque obviamente no, ninguna de las dimensiones que van a desarrollar tanto tu variable independiente o dependiente incluyen a esta variable control. O sea, es una totalmente distinta, pero que de alguna manera afecta a quién? A tu variable dependiente principalmente, ¿no? Principalmente a tu variable dependiente, pero no está dentro de esa ecuación que ustedes están planteando. Entonces, es así como se le identifica la variable control. Es algo totalmente fuera, pero que sí de alguna forma influye, ¿no? Entonces, esa es la primera columna que nosotros tenemos que identificar, nuestras variables generales, ¿sí? La variable general
van ahí, ¿no? Primero va tu variable dependiente y luego tu variable independiente, o en otros casos variable uno y variable 2. Así se le conoce. En la definición conceptual, lo que tienes que buscar son conceptos, obviamente. Pero en estos conceptos hay que ser bien estratégicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar una definición que abarque necesariamente todas las posibles dimensiones que queremos estudiar. ¿Ya? Entonces, si es que mi definición conceptual es pobre, que solamente me indica una de las 5 dimensiones que yo voy a desarrollar, esa definición pues no estaría siendo válida, ¿sí? No estaría siendo suficiente para definir a mi variable que quiero explicar. Obviamente se define, hay una definición por cada variable, ¿no? Una definición de tu variable independiente y otra definición de tu variable dependiente. Y es importante que ustedes tomen un autor, ¿no? No van a colocar simplemente lo buscan en ChatGPT, lo encuentran y lo pegan, ¿no? No. Tienen que buscar de dónde, tienen que buscar de artículos científicos, de revistas indexadas o también de libros, ¿no? Si son de revistas o de artículos, perdón, en este caso, se sugiere que sea máximo los 5 últimos años, máximo. Y si es el libro, bueno, no tiene fecha porque los libros saben que son bases teóricas. Los libros se sugeriría pues que sean de aproximadamente 10 años, 15 años, 5 años también. Mientras más reciente el libro, mejor. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la definición conceptual, tienen que saber definir correctamente respecto a las dimensiones que van a desarrollar. Bien, esto aplica directamente para cada variable. Ahora, en la definición operacional, ¿cuál es la diferencia, no? Hernández Sanfieri y otros nos dicen que la definición operacional de una variable implica detallar las operaciones o pasos mediante los cuales se obtendrán los datos que representan a dicha variable. Por ejemplo, de forma abstracta y directa podemos decir, si nuestra variable A tiene 5 dimensiones, colocamos en la definición operacional algo sencillo como colocar la variable A cuenta con 5 dimensiones y mencionamos todas las dimensiones y no sé, enumeramos la cantidad de indicadores que pueden ser 5, 10, 15, ¿no? Y cuenta con tantos indicadores. Mientras que nuestra variable B, hay para otra variable, ¿no? Consta de, no sé, 3 dimensiones, mencionamos las dimensiones y enumeramos los indicadores que tiene. Entonces, ahí nosotros estamos indicando justamente cómo se va a dividir, cómo se va a categorizar o subdividir, ¿no? Justamente nuestras variables. Es solamente cuestión de operacionalizar, no es que vayas a buscar exactamente la estructura precisa, ¿no? No está, esto no es una definición que tú vayas a buscar con autores. Ojo, autores es para la definición conceptual, sí tiene que ir un autor base, pero para la definición operacional no, no es necesario. Bien, entonces, una vez que tú ya has definido conceptualmente, se supone que ya has identificado tus dimensiones dentro de tu concepto. Entonces, esas dimensiones son las que tú vas a colocar aquí, ¿no? ¿Qué vas a colocar? Bueno, dimensión uno, dimensión 2, dimensión 3, n dimensiones que pueda tener tu variable. Acá me indica, por ejemplo, ¿no? Las dimensiones son categorías o facetas que forman la estructura interna de una variable. Cada dimensión abarca características particulares que serán evaluadas mediante indicadores concretos. Bien, de manera esquemática estamos acá colocando un ejemplo práctico, ¿no? Calidad de vida es lo que queremos estudiar como variable. Entonces, si mi variable es calidad de vida, yo he encontrado, hipotéticamente, en mi definición conceptual sobre calidad de vida, que se puede dividir en salud física, bienestar psicológico, nivel de ingresos y entorno social. Es algo hipotético, es un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que eso es lo que yo identifiqué dentro de mi definición conceptual, ¿sí? Entonces, cada una de estas dimensiones va a representar un aspecto específico de la variable general. Entonces, es así como yo ya puedo explicar de distintos puntos de vista a mi variable. Mientras mejor le explique, ¿no? Voy a tener una investigación más enriquecedora, ¿no? Más completa, más integral. Entonces, se sugiere que nosotros coloquemos la mayor cantidad de dimensiones o las dimensiones en foco a la perspectiva que tengamos nosotros de la investigación.
por lo menos, pero siempre hay que tratar de abarcar lo mayor posible, ¿no? No hay que ser tan mezquinos en esta parte. Entonces, es así como nosotros vamos a poder ya ir explicando cada una de las variables dentro de la investigación. Y ahora, para poder medir, ¿no? Porque lo que buscamos es que sea medible, cuantificable en muchos de los casos para lo que serían investigaciones cuantitativas. Buscamos medirlas. Entonces, para poder medirlas, nosotros buscamos o identificamos indicadores. ¿Sí? Entonces, eso ya viene mucho de la parte teórica, mucho tiene que ver la parte teórica o mucho tiene que ver el conocimiento empírico, pero por lo general es la base teórica la que nos va a indicar, valga la redundancia, los indicadores, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo que nos dice, ¿no? ¿Qué son los indicadores primero, ¿no? Son medidas concretas de cada dimensión. Son los mecanismos o instrumentos específicos que proveen datos cuantificables para evaluar cada dimensión. Por ejemplo, ¿no? De lo que ya estamos hablando, calidad de vida. En este caso, de su dimensión salud física, encontramos que tiene dos indicadores. El primero es el número de días de enfermedad informados en el último año y el indicador 2 sería frecuencia de visitas al médico, ¿no? Las veces por año. Vamos a suponer que estos datos ya han sido registrados, ¿no? Vamos a suponer que han sido registrados en algún punto o en alguna entidad. Luego, para la otra dimensión de bienestar psicológico, tiene puntaje promedio en la escala de satisfacción con la vida. Acá lo está midiendo del 1 al 7. Y en el indicador 2, número de episodios de estrés moderado o alto en el último mes, ¿no? Es un autoinforme. Entonces, estos de acá son solamente meros ejemplos, no quiere decir que se midan tal cual, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto tranquilamente, toda esta información, si es que yo recién voy a investigar, elaboro mi instrumento, cuestionarios con escalas de Likert, ¿no? Y tranquilamente puedo pasar en ese mismo momento respondiendo a estos indicadores, ¿no? Respondiendo a estos indicadores, obviamente hay que variarlo un poquito, pero ya lo plantearía en forma de preguntas, ¿no? Para responder cada uno de los indicadores. Entonces, es un ejemplo nada más, ¿no? Porque entendamos que para este tema de investigación en lo que sería psicología, lo normal es trabajar con cuestionarios, es lo normal, con encuestas, ¿no? Por otro lado, una vez ya explicado los indicadores, ojo, hay que tener bien claro que una dimensión puede tener un solo indicador o más indicadores, nunca menos, ¿no? Nunca de dos dimensiones vamos a sacar un indicador, nunca. Entonces, cada dimensión tiene uno a más indicadores y cada indicador puede estar medido con uno o más unidades de medida o ítems. ¿Ya? Ahí donde dice indicadores, quizás falta una columna que diga items antes de escala de medida, que diga items, ¿no? Que son las preguntas. ¿Por qué lo pongo así? Porque, bueno, items es para quienes hacen encuesta y ponemos unidad de medida o escala, en este caso unidad de medida, para quienes no hacen encuesta, para quienes trabajan con datos secundarios, ¿no? Entonces, la unidad de medida ya no es escala de Likert, ¿no? Ya son datos más puntuales. Entonces ya se diferencia, ¿no? Ahora les voy a mostrar una plantilla que ya integra casi todo y dos ejemplos prácticos. Entonces, esta es la fórmula, por así decirlo, de lo que podría ser la mejor explicación para elaborar una matriz y que se entienda en realidad, ¿no? Porque muchas veces nos presentan a nosotros la matriz ya rellenada, pero no sabemos qué va en cada parte, justamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, tenemos que elaborar, tenemos que hacer ensayos de prueba y error para recién saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿Sí? Entonces, acá se los estoy dejando de forma muy puntual, con ejemplos básicos, para que ustedes sepan cómo llenar cada una de las columnas con la información correcta respecto a su investigación que están haciendo. Bien, a ver, hasta este punto de aquí respecto a cómo se rellena, porque ahorita voy a poner más ejemplos, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Los leo o los escucho? O si quedó todo claro, ya me avisan para continuar también.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una consulta. En temas, por ejemplo, de enfermería también piden muchos autores teóricos, ¿no? Porque eso depende básicamente del asesor o la asesora o del docente que les esté guiando su investigación. Porque también, tanto en psicología, en enfermería, también se basan en autores para Correcto. elaborar sus instrumentos. Como este caso, y hay otras metodologías similares, por ejemplo, de la escala de Likert, Sí, que también utilizan bastantes. es muy cierto. Hay que considerar que el ejemplo que les estoy mencionando ahorita, ¿sí? Normalmente aplica para lo que serían elaboración propia, ¿no? Para lo que es elaboración propia, obviamente tú tienes que basarte en autores para definir cada uno de los indicadores, los puntos de corte que va a tener cada una de tus preguntas o ítems que vayas a tener para recopilar tu información, ¿no? Sean datos sociodemográficos o datos de escala, ¿no? Hay que darle un adecuado baremos también, si es que vamos a elaborarlo nosotros. Y si es que ya son ítems, o bueno, si ya son cuestionarios validados, o sea, que ya han sido validados por otros autores en los últimos 5 años, porque esos son los que sí te aprueban, eh, ya no va a ser necesario uno que valides, pero en este caso tienes que colocar las mismas variables, las mismas dimensiones, los mismos indicadores, ¿no? Tienes que usar absolutamente todo tal cual como lo usó ese autor. Pero, ¿qué pasa si mi tesis toma otra población? Entonces, bueno, ya no me valdría ese instrumento, ¿no? Si difiere de la población, el instrumento no me sirve. Si difiere ligeramente también del espacio, por ejemplo, yo estoy haciendo mi investigación aquí en Perú, en Lima, y quizás el autor del cuestionario de donde yo estoy tomando es de, no sé, Argentina, Bolivia, Colombia. Entonces, o quizás incluso de otro continente. Entonces, tampoco me va a servir como un instrumento validado, lo tendría que volver a validar. ¿Por qué? Porque hablamos de temas ya de diferentes culturas, ¿no? Justamente, y es necesario y te van a exigir que vuelvas a validar ese instrumento, ¿no? Pero obviamente tienes que colocar tal cual las variables, tal cual las dimensiones y tal cual los indicadores. ¿Sí? Ahí sí ya no hay forma de adaptar. Lo que sí tendrías que hacer es volver a buscar otros autores para definirlo conceptualmente y otros autores para elaborar tu marco teórico, ¿no? Para que marques tu diferencia en cuanto a investigación sobre las teorías. Pero sí, es bien cierto que hay que sustentar bastante bien cada uno de esos indicadores siempre en cuando compete la carrera, ¿no? Pero eso ya se sustenta en realidad en el marco teórico. Lo principal, aquí lo principal, es esta columna de la definición conceptual, ¿no? Eso sí, tienes que ir buscando desde antes que comiences, ¿no? Para que sepas justamente cómo lo vas a dimensionar. Sí, gracias Roberto por tu participación. ¿Tienes alguna otra consulta por ahí? ¿Otra acotación? ¿O alguien por ahí también quiere acotar algo? ¿No? Ya, a ver. Sofía dice que está todo claro en base hasta donde voy explicando, ¿no? Vamos a continuar. Aquí les estoy dejando o les estoy mostrando lo que podría ser un ejemplo básico, porque así comenzamos siempre, ¿no? Hay que comenzar con lo básico, no vamos a meternos a algo muy complejo y al final no lo entendemos bien. A ver, este ejemplo nos habla acerca de un título de tesis que se llama Influencia de la inversión pública en el crecimiento económico de Perú, ¿no? Del 2010 al 2020. Es una serie temporal. ¿Qué es lo que tenemos aquí como variables, no? Tenemos como variable uno el crecimiento económico y como variable 2 la inversión pública. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es primero buscar su definición conceptual. Entendamos que primero que nada es una información de fuente secundaria, ¿sí? Porque esto lo publica el BCR aquí en Perú y pues solamente es cuestión de descargar y analizar la información, la base de datos, ¿no? A nivel estadístico, econométrico. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es sustentarlo, ¿no? Sustentarlo y aplicar con teorías. La definición conceptual acá nos indica, por ejemplo, que el crecimiento económico se entiende conceptualmente como el aumento sostenido en la capacidad de una economía, ¿no? Para producir bienes y servicios. Y citamos autor.
Luego, en este caso, el autor es del 2015. Ojo que estos autores, si es que tú lo trabajas de libro, no tendría ningún problema. Si es que lo trabajas de un artículo reciente, pues sí, hay que buscar que sea del, por ejemplo, si es que lo vamos a trabajar este año mínimo, 2021. Ya, esa es la sugerencia. Igual, este es libro, así que no hay ningún problema, ¿no? 2009. Son teorías que pues ya están planteadas en base a libros. Entonces, por este lado no hay ningún problema. En la definición operacional, en este caso, el crecimiento económico se cuantifica mediante la tasa de variación porcentual anual del PBI real. ¿Sí? Entonces, es así como nosotros planteamos nuestra primera dimensión como PBI, porque es la única en realidad, ¿no? En este caso, para esta variable solamente existe, o bueno, se suele trabajar solamente con una dimensión, que es el Producto Bruto Interno, eh, y el indicador, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a trabajarlo o cuantificarlo? Mediante la variación porcentual, ¿no? Variación porcentual del PBI, del Producto Bruto Interno. La unidad de medida, porcentaje. En este caso, si se dan cuenta, solamente hay unidad de medida, ¿no? No dice escala, porque obviamente son mediciones. Y mientras que la otra variable se operacionaliza, por ejemplo, nos dice, ¿no? La inversión pública se operacionaliza en tres dimensiones: infraestructura física, inversión social e inversión productiva. De esta operacionalización que hicimos, cada una corresponde a una dimensión. ¿Sí? Y esto es como es un ejemplo nada más, ¿no? Porque en realidad, si hablamos de esto, hablamos de otro tipo de también inversiones. Hay muchos más, ¿sí? Pero esto es un ejemplo nada más para que lo vayan entendiendo. Entonces, la principal fuente de medición sobre esta dimensión de infraestructura es inversión en obras de infraestructura. Y sobre inversión social es el gasto en formación de capital humano. Y sobre inversión productiva, su indicador sería inversión en proyectos productivos. Obviamente, este tipo de fuente secundaria no tiene ítems, ¿no? Porque no se trabaja con preguntas. Tú solamente recopilas la información en base de datos y le colocas la unidad de medida. Claro que en otro lado, acá a la derecha, puedes colocar fuente, ¿no? Y ahí colocas BCRP, BCRP. Pero más que eso, no es necesario o obligatorio que si es que por ahí tu universidad te presenta una matriz y dice items, no es necesario que la rellenes. ¿No? Porque ya se sobreentiende que estás trabajando con data secundaria y vas a hablar con unidades de medida y vas a corresponder su fuente, ¿no? De dónde lo estás extrayendo. Esto es para un caso de una operacionalización de una carrera de economía. Pero para esto, por ejemplo, ya pasando y haciéndolo muy práctico, vamos a elaborar lo que sería la matriz de consistencia, ¿sí? Este caso básico, vamos a comenzar con este caso básico para elaborar lo que sería su matriz de consistencia. Aquí, a ver, primero la definición de variables. Bueno, este es algo más ajustado a lo que sería economía, ¿no? Este es un tanto diferente. Por ejemplo, colocamos acá producto bruto interno, ¿no? La abreviatura PBI se define como el crecimiento económico, y la unidad de medida es la variación porcentual, ¿no? Variación porcentual, fuente BCRP. Esta es una ficha de variables en realidad que suele usarse para muchas carreras. ¿Y por qué le colocan abreviatura? Bueno, porque normalmente se suelen usar en estadística modelos de regresión lineal, modelos logísticos, N modelos en las cuales colocar palabras completas nos generarían una enorme ecuación. Entonces, para simplificarlo, ya le vamos generando una abreviatura, ¿no? Esta se llama matriz de definición de variables, ¿sí? Esto también es muy empleado. Claro que esto va de la mano, ojo, no es que sea único, va de la mano con lo que sería tu matriz de operacionalización. Bien, entonces, para poder nosotros elaborar lo que sería la matriz de consistencia, creo que no hemos tocado este punto. Solamente se los voy a mencionar nada más porque después en el próximo curso ya se profundiza. Ahorita es
un tema de preconcepto para que puedan entender a qué nos estamos refiriendo. La población, para Hernández Sanspieri, indica que es el conjunto de individuos o objetos que tienen en común una o más características específicas para un objeto de estudio que se desea obtener información. Y en este caso es el total, ¿no? Es el total de información respecto a lo que tú puedas conseguir. O de dónde lo vas a conseguir, ¿no? Si hablamos de fuente secundaria, hablamos exactamente de toda la base de datos. Eso es, ¿no? Hablamos de toda la base de datos respecto a las variables de estudio. Ahora, si hablamos de fuente primaria, ya nos referimos quizás a personas, ¿no? Quizás a toda la institución en general. Ya nos referimos a nuestro público objetivo, tal vez solamente alumnos de secundaria, en general, quizás 80, 90, 100, 200 en alumnos. Objetos pueden ser, dependiendo de la carrera, para si es una carrera de química, una carrera de ingeniería civil, ya se toman como, digamos, avenidas o se toman sustancias, ¿no? Como población general. Y como muestra, nos indica que para Babi, en el 2013, nos indica que la muestra es la selección de un subconjunto de la población con base de reglas definidas con la finalidad de poder representarla en una investigación para estimar sus parámetros. Entonces, nosotros no vamos a investigar a la población total, sino vamos a investigar normalmente a una muestra de esta población, una muestra que sea representativa, así se le llama, ¿no? No es que nosotros vamos a tomar una muestra cualquiera y estudiamos, ¿no? Es una muestra representativa que tenga alto valor significativo. ¿Sí? Entonces, hay muchas técnicas de muestras, existen muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas, ¿no? Y se emplean dependiendo del caso, ¿no? De accesibilidad, de cantidad, N factores que nos indican que a partir de esos factores nosotros recién tomamos la decisión de qué tipo de muestreo vamos a usar para determinar la muestra. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es el proceso de seleccionar un grupo pequeño y representativo de la población, con el fin de obtener información o hacer inferencias sobre su característica sin necesidad de estudiar toda la población. Entonces, no es que hayan tres tipos de datos, no, no, no. Vamos a tener un primer dato, que es la población, y un dato final, que es la muestra. ¿Y el muestreo qué es? El muestreo es la técnica nada más, es el medio. Es cómo nosotros hemos determinado la muestra de la población. Esa técnica o ese proceso, como se llama muestreo, ¿sí? Para que quede más claro. Entonces solamente vamos a tener datos de la muestra y datos de la población. Entonces, población total muestra una parte, ¿sí? Para que quede claro. Ya con estos conceptos podemos hablar, son conceptos solamente previos para que ustedes puedan entender, ¿no? A grosso modo lo que vamos a avanzar. Entonces, aquí nosotros tenemos una matriz de consistencia. Voy a tratar de, a ver, lo voy a poner un poco de zoom nada más. Una matriz de consistencia en la cual pues vamos a hablar de un título, vamos a hablar de un problema general y problemas específicos. Vamos a hablar de objetivo general y objetivo específicos, hipótesis general e hipótesis específicas. ¿Qué más va en mi matriz? Va también la operacionalización de variables, pero normalmente se coloca solo variables e indicadores en muchos casos, o variables y dimensiones, nada más. Entonces, no es que vayas a colocar todo lo que has colocado en tu matriz, ¿no? No es tal cual de operacionalización. No va necesariamente todo. Normalmente he visto que se suele colocar esto, pero varía en realidad, varía un poco. Pero se suele colocar variables y dimensiones a mención nada más. No va unidad de medida, no va el tema de los escalas ni nada por el estilo. ¿Sí? Y de aquí lo que le sigue es la metodología, justamente lo que ya hemos visto en todas las tres sesiones anteriores. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber esto, es muy importante. Bueno, vamos a comenzar a rellenar esto a partir del título que tenemos aquí, ¿no? El título era Influencia de la inversión. A ver, vamos a copiar esto. Bien, influencia de la inversión pública en el crecimiento económico.
Vamos rellenando aquí las variables. Inversión pública, ¿no? Independientemente del orden, hay que darle buen sentido, ¿no? A ver, inversión pública y crecimiento económico. Qué raro. Bien, ya tenemos la sección de variables y las dimensiones. Bueno, ya sabemos que de aquí solamente era el PBI y el otro pues tenía tres, ¿no? Infraestructura y todo lo demás. Solamente vamos a dejar eso de ahí como un tema de... a ver. Vamos a copiar y pegar todo esto más rápido. Infraestructura, aquí va. Inversión social va aquí. Recuerden que solamente es un modelo, no quiere decir que vamos a llenar todos los espacios vacíos, no solamente es un modelo para que puedan visualizar cómo se divide. Bien, entonces tenemos esto de acá, ¿no? Esto de acá lo vamos a omitir de momento y por ahí lo que ya sabemos vamos rellenando. Lo principal, ¿no? ¿Cuál es el método que hemos o que vamos a trabajar sabiendo que lo que vamos a hablar es influencia? ¿Se acuerdan qué tipo de método o qué nivel en primer lugar trabajábamos cuando hablábamos de influencia? ¿Se acuerdan? Vamos, chicos, yo sé que se acuerdan qué nivel trabajamos cuando hablábamos de influencia. No. A ver, el nivel de aquí es el nivel explicativo. ¿Sí? Recuerdan que eran cuatro niveles, ¿no? Primero comenzaba con el exploratorio, seguía el descriptivo, le seguía el correlacional y culminaba en el explicativo, ¿no? El cuarto nivel. Explicativo, ¿por qué? Porque la palabra habla de causalidad, ¿no? Impacto, influencia, esas palabras me indican que es explicativo. El método, como hablamos acá tanto en correlativo y en explicativo a nivel cuantitativo, nosotros hablábamos de un método que se va a contrastar mediante hipótesis, ¿sí? Entonces, al ser hipótesis, el método se suele llamar hipotético deductivo, ¿sí? Así se suele llamar este método. Ahora, ¿el tipo de investigación es básica o aplicada? Bueno, como hablábamos de economía, una de las carreras que no suele proponer en nivel pregrado o incluso hasta posgrado en maestrías, no se suele colocar el tipo de investigación aplicada, ¿no? Sino solamente básico. ¿El diseño era experimental o no experimental? Bueno, hablábamos en este caso como vamos a trabajar con data secundaria y normalmente no es que vayamos a modificar datos porque no se suele hacer eso, se suele trabajar los datos tal cual como vienen. Vamos a colocar aquí un diseño no experimental. Población y muestra. Bueno, la población hablábamos aquí que son datos del PBI y el crecimiento económico registrados en el BCR, ¿no? ¿Y cuál es mi muestra? Bueno, mi muestra va a ser lo que voy a extraer del total de datos, que van a ser datos del año 2010, que va a ser mi corte que estoy viendo al 2020, del PBI y el crecimiento económico registrados en el BCRP. La técnica. A ver, si esta técnica solamente es de fuente secundaria, ¿no? La técnica que estamos usando es revisión documental. Revisión documental mediante bases de datos, ¿no? En otras universidades, cuando van a trabajar bases de datos secundarias, he visto que se toman el trabajo de supervisar que el alumno elabore sus fichas de recolección de datos. Entonces, aquí podemos colocar también, dependiendo de la universidad, fichas de recolección de datos.
Ya, más que recolección es fichas de ordenamiento, porque lo que suelen hacer no es recolectar la información, sino es ordenar la información que ya ha sido elaborada. Pero se suele trabajar así, ¿sí? Entonces, así lo voy a dejar. ¿Y cómo planteamos el problema general, objetivo general y todo lo demás? Bueno, acá hay un truco, ¿no? Esto sale a partir del título. Todo lo que ven aquí general sale del título, ni más ni menos. Entonces, vamos a copiar el título aquí. Y lo que vamos a hacer es darle la forma de pregunta, ¿no? ¿Cuál es la influencia, ya? O cómo influye también, ¿no? ¿Cómo influye? Vamos a colocar, ¿cómo influye? ¿Quién está influyendo en quién? Bueno, la inversión pública, ¿no? ¿Cómo influye la inversión pública en el crecimiento económico, ¿no? Acá vamos a colocar ya no paréntesis, vamos a colocar coma de 2010 al 2020. ¿Sí? Entonces, esto de aquí ya es tu problema general. Y mi objetivo, bueno, es lo mismo, pero va a buscar desarrollarlo. Entonces, vamos a colocar acá, determinar, determinar cómo influye la inversión pública en el crecimiento económico. Entonces, si se dan cuenta, solamente es como un juego de palabras para lo que es el problema general y el objetivo general, ¿no? Tú ya estás indicando qué es lo que vas a hacer. En tu caso, vas a determinar. Estas palabritas yo se las voy a enviar aquí en la taxonomía de Bloom, ¿ya? Donde nos dan una serie de verbos en infinitivo, ¿ya? Y esto a nosotros nos ayuda a saber justamente qué palabras clave utilizar según carrera, según área que estamos tratando de desarrollar. ¿Sí? Para diferentes niveles de investigación, para diferentes tipos de investigación, estas palabritas a nosotros nos van a ayudar, ¿sí? Como para que puedan orientarse mucho mejor, para que puedan empaparse más. Esto también lo voy a subir al Drive, ¿sí? Entonces, de momento voy a usar palabras un poco más estandarizadas, también como para que se vayan afinando a lo que voy explicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis, como bien yo se los menciono, y quizás muchos por ahí tienen la idea equivocada, que es lo que yo espero obtener. Bueno, en cierta parte es cierto, ¿no? Porque yo es lo que yo espero obtener. Pero ¿a partir de qué? ¿Cuál es mi sustento de que yo pienso que va a ser así? Bueno, porque todo es un sustento, ¿no? Yo tengo que sustentar absolutamente todo lo que hago. Entonces, mi sustento de mi hipótesis debe estar basada en dos factores principalmente. Debe estar en base a teoría, ¿sí? Y en base a trabajos empíricos, o sea, antecedentes. Entonces, si mi teoría me dice, por ejemplo, que sí influye, ¿no? Que la inversión pública sí influye en el crecimiento económico, esa sería mi hipótesis. Luego, quizás por ahí los otros trabajos que son los antecedentes que yo he estado revisando me indican que también sus resultados de ellos acerca de estas variables les ha salido que realmente sí influye la inversión pública en el crecimiento económico. Bueno, es algo a lo que yo también debo aspirar. Entonces, al ser así, yo tengo que colocar justamente eso, ¿no? Tengo que colocar que mi hipótesis es esa afirmación de mi resultado o del resultado esperado con mi sustento, ¿no? Con mi base. Entonces yo digo, ¿no? La inversión pública influye, bueno, hablando de cuantitativos, ojos, recalco aquí, hago énfasis de que vamos a hablar en términos estadísticos o econométricos. Entonces, acá yo tengo que hablar de significancia, ¿sí? Entonces, la inversión pública influye significativamente en el crecimiento económico de Perú. Ahora, si quiero ser mucho más específico, ya digo, influye directa o positiva, que es lo mismo.
positiva y significativamente en el crecimiento económico. Bueno, yo les voy a enseñar también, esto de significancia, bueno, es que se acepta que realmente existe influencia, ¿sí? Eso hace referencia. Y cuando hablamos de significancia, se acepta estadísticamente de que sí hay influencia entre estas dos variables. Ahora, cuando hablamos de positiva, porque recuerden que hay tanto correlaciones como influencias o impactos, tanto positivos como negativos, ¿no? Y cuando es positivo se le dice directo también, ¿no? Influye o se relaciona directamente. Y cuando es negativo se le conoce como se correlaciona o se relaciona o influye inversamente, ¿no? Así se le conoce. Entonces, dependiendo de las variables que estés usando, tienes que saber plantear tus hipótesis si es que quieres ser mucho más específico. En esta situación, se sabe que estas variables, bueno, que la inversión influye positiva y significativamente sobre el crecimiento económico, y es lo que voy a colocar acá. Entonces, hasta acá yo ya tengo todas bien planteadas, tanto mi problema general, mi objetivo general y mi hipótesis general. Este mismo juego de palabras y mi hipótesis, que bueno, yo he tenido un conocimiento previo, es lo que voy a hacer para mis específicos, pero ¿en base a qué? A ver, aquí es donde sí es muy importante que mis dimensiones me ayuden. Acá yo recién voy a hacer énfasis a mis dimensiones, ¿sí? ¿Cuántas dimensiones tengo de mi variable independiente? ¿Sí? Acá voy a colocar, voy a sombrear justamente este bloque de aquí. En función a cuántas dimensiones yo tenga de mi variable independiente, van a ser la cantidad de problemas específicos que voy a tener. Eso como mínimo, ¿sí? Como mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Porque si quiero agregar más, ya le agrego el nivel descriptivo por ahí o algo pronóstico más adelante. Bueno, yo ya varío, pero esto es lo indispensable. Entonces, para comenzar con lo indispensable, yo tengo que colocar aquí. Voy a copiar esto de acá y voy a hacer un reemplazo de palabras. ¿Qué voy a reemplazar? Ah, espera. Ya. ¿Qué voy a reemplazar? Bueno, solamente voy a reemplazar esta palabrita de acá, ¿no? Recuerden que es sobre la variable que es la independiente, ¿o no? En este caso, nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra variable dependiente y cuál es la independiente. Esta de acá es la variable, la inversión pública es la independiente, la que va a causar el comportamiento o efecto sobre el crecimiento económico, que es mi variable dependiente. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro en cualquier área que estemos trabajando o estudiando en una tesis. Ahora, esa misma palabrita, que es la inversión pública, es la que se está desagregando. Acá voy a colocar, se le conoce también como esta variable, o yo lo identifique como la variable independiente. ¿Ya? Y esta de acá es mi variable dependiente. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que hago? Bueno, reemplazo mi variable independiente, esta de acá es la que voy a reemplazar por una de las dimensiones. Entonces, inversión pública, yo voy a reemplazarla. Y va a ser, ¿no? Ay, otra vez se movió. Y va a ser, ¿cómo influye la infraestructura física en el crecimiento económico de Perú? Este mismo juego de palabras va a ser el que voy a colocar también para mi segundo objetivo y para mi tercer objetivo. Ah, no me ayuda, creo esto. Ya, listo. Entonces, para el segundo hago lo mismo. Jalo mi otra dimensión, la pego aquí. Y por último, este de acá. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué haces eso, no? Siempre se trabaja de esta forma, o el motivo del por qué lo trabajamos así. Yo puedo hacer al revés, puedo trabajar quizás, se movió acá mi variable, creo. Ya, yo puedo trabajar con, a ver, creo que eso se muy bien. Ya, yo puedo trabajar al revés, puedo trabajar con mi variable dependiente
y desagregar mi variable dependiente para ir cambiando cada específico? ¿O también tengo que hacer el mismo juego si es que tengo más dimensiones aquí? No, ya no, no es necesario. ¿Por qué? Porque se supone a quién tú quieres explicar, sobre quién quieres trabajar tu investigación. Ahí viene la pregunta puntual, ¿no? ¿Cuál es mi variable principal? ¿Cuál es la variable que yo pretendo explicar en mi investigación? Y es una sola. En este caso, ¿quién es? Tu variable dependiente. Esta es la variable que no se va a mover ni siquiera en tu problema general ni en los específicos. Esta es la que se va a mantener. Ya, acá voy a colocar se mantiene. Se mantiene en cada pregunta. Ya, para que les quede claro. Esto de aquí es cómo se estaría trabajando. A ver. Ah, está muy bien, creo. Bueno, este mismo juego que hemos hecho acá va a aplicar lo mismo aquí. Es lo mismo, simplemente lo que vamos a hacer es variarlo, ¿no? ¿Podemos usar el mismo infinitivo? Sí, 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 claro que sí, mientras claro que no estemos hablando de un descriptivo o de otras o de otro tipo de objetivo que querramos hacer, ¿no? Si es que es el mismo, obviamente se mantiene con el mismo infinitivo, ¿no? Porque vamos a determinar cómo influye. No vamos a medir los niveles de algo, ¿no? No, no estamos buscando un tema descriptivo todavía. Entonces, acá vamos a trabajarlo así. Voy a reducir esto un poco más. A ver, acá dice, ¿no? Solamente copio infraestructura física y lo pego acá. Y ya está. Y esto hago lo mismo para el siguiente y el siguiente, ¿no? Tal cual. Inversión pública y aquí está. Y acá está la inversión productiva también que va a reemplazar a mi inversión pública. Entonces, si te das cuenta, lo que yo tengo acá en general es, o en resumen, podría decir, la explicación de mis variables generales y el desagregado de mi variable independiente con la variable dependiente, ¿no? Es así como se trabaja. No existe otro orden porque estaría incorrecto. Tú no puedes desagregar tu variable dependiente para explicar tu variable independiente. Tu ecuación no estaría funcionando de forma correcta, ¿sí? Y lo mismo para la hipótesis. En este caso, yo sé que estas tres de aquí son, son positivas y significativas. Entonces, bueno, solamente lo coloco nada más, ¿no? Entonces, acá igual solamente voy a reemplazar. Pero ojo que hay variables que son inversas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber cuál es inverso, cuál es directo. O cuál es positivo y cuál es negativo, que es lo mismo. A ver, aquí inversión pública, listo. Inversión social y la inversión productiva. Esto aplica para casi todas las carreras, ¿sí? En categorización también vamos a ver lo mismo. Es lo mismo. A ver, inversión pública. Bien, entonces acá ya hemos identificado tanto problema general, objetivo general, hipótesis general. Entonces nosotros antes de desarrollar nuestra tesis, si se dan cuenta, ya tenemos lo principal bien planteado. Ya lo tenemos, ya tenemos nuestra matriz de operacionalización y tenemos nuestra matriz de consistencia. Y esto es todo, chicos, no hay más para comenzar. Entonces, solamente es cuestión de formato, de forma y estructura que deben de conocer. Si se dan cuenta, esto es una estructura, ¿no? Cada parte es una estructura que deben de identificar y pueden reemplazar, manejarlo nada más. Y si se dan cuenta, su matriz de consistencia nace a partir de su matriz de operacionalización de variables. Entonces, el orden correcto es comenzar primero con mi matriz de operacionalización de variables y luego recién con mi matriz de consistencia.
¿no? Porque recién en mi matriz de operacionalización de variables yo identifiqué cuáles eran mis dimensiones, identifiqué mis variables, ¿no? Sus conceptos, sus fuentes y todo lo demás. Bien, y bueno, la metodología que ustedes ya la han ido practicando previamente. Sobre esta práctica de aquí, ¿tienen alguna consulta, duda? ¿Ha quedado claro? O quizás tienen un caso particular, ustedes que quieran absolver, también adelante, por favor. No se peleen por encender su micro y hablar. A ver, Jessica, adelante, por favor. Buenas noches, Buenas noches. Rita. En mi caso, digamos, en todos los proyectos se debe trabajar con dimensiones. Todos los proyectos, O sea, se debe trabajar con las dimensiones para hacer las preguntas en todos los proyectos. O sea, correcto. en todo A tipo de ver, investigación. Pues, coméntame tu carrera, por favor, el programa de posgrado, cualquiera de los dos que estés desarrollando o que pretendas desarrollar. ya, ahorita estoy haciendo, mm, voy a, voy a ir a dos instituciones, ¿ya? Y voy a evaluar su sistema de huella, su sistema de registro. ¿Ya? En una es con tarjetero y en el otro es huellero. Prácticamente estoy planteando como un proyecto de nivel descriptivo porque voy a describir pues, cómo está Ya, funcionando, qué está pasando ahí, ¿no? Y eso, entonces la ya. A ver, pregunta ¿de qué carrera es? ¿Me mencionas la carrera para tener un mejor punto de vista? de sistemas, ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. Ya, Ujú. pero en tu caso es distinto, ¿sí? En tu caso es distinto porque ustedes van a manejar procesos. Tu tesis va a ser, no va a ser básica, va a ser aplicada. Entonces, al ser aplicada, tú vas a manejar procedimientos. Esta tesis de acá es para una tesis de nivel básico. Puede ser aplicada, pero siempre en cuando también no se hable de implementación tal cual de forma concreta, como lo hacen en las carreras de ingeniería. ¿Ya? Entonces, tú puedes comenzar, obviamente, pero plantear procedimientos y tus hipótesis tienen que estar orientadas a justamente a que estos procedimientos hayan tenido buenos resultados o hayan tenido los resultados esperados. ¿Sí? Ingeniería a eso indica al estudio de procesos para cumplir un objetivo. Porque estaba haciendo las preguntas y los objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo es analizar, ¿no? O sea, cómo está funcionando estos dos sistemas de Correcto. registro. Y en Ujú. el segundo puse, ¿qué era? No me recuerdo, pero era diferente, ¿no? Ya, analizar ambos sistemas. No sé si tengo mi apunte por ahí, pero más o menos así, ¿no? Y no me enfoqué. Una consulta, ¿vas a trabajar algún tema sobre, no sé, machine learning o optimización o solución No, de problemas o mejoras o, no, nada, o nada. meramente es sistema como tal? Meramente lo que voy a es ver cómo está funcionando ambos sistemas. O sea, Ya. analizar y ver cómo funciona, si está funcionando bien, mal. Ujú. Pero los datos que tú vas a usar, por ejemplo, ¿qué técnica vas a emplear porque entiendo que vas a medir también la eficiencia, vas a medir el tema de los problemas, que si es que están presentando temas también como lo que podría ser los tiempos muertos, quizás por ahí averías, etcétera, ¿no? Ajá, hay un curso de auditoría en la carrera y ahí pues nos enseñan a evaluar, ¿no? O sea, prácticamente voy a evaluar, o sea, a Ujú. evaluar el funcionamiento del sistema, o sea, cómo está funcionando. Y por Ok, ejemplo, tengo ok, la ok. ISO 7001 y esa me puede ayudar a evaluar, ¿no? Ya. No sé, por ese lado así todo Ah, funciona. ya, ok.
estás más asociada a lo que sería auditoría en este caso. Mm, ¿O lo quieres ver por ese lado tú particularmente? bueno, yo solo quería indagar, o sea, cómo está funcionando estos sistemas de registro, pues, ¿no? Ujú. Pero Sí, pero mira, el proceso que debes hacer en realidad, si, tu tesis no solamente se va a limitar a eso, si es que vas a hacer una tesis de ingeniería. Está bien, porque esa es la primera etapa. La primera etapa es identificar el estado, la situación de las variables que vas a pretender estudiar, ¿no? De la población, que en este caso son los equipos, ¿no? O los sistemas justamente. Y luego de ello es ver justamente el proceso de adaptación a mejora. Es el proceso de identificación, optimización y luego recién viene la propuesta concreta. Normalmente son 3 a 4 etapas la cual tú debes de pasar, ¿no? Es lo común, es lo mínimo aceptable en tesis de ingeniería. pero en Sí, este porque, caso no quiero desarrollar ningún sistema, o sea, solo evaluar el funcionamiento de... claro, no es que vayas a desarrollar algo, ¿no? O sea, eso está claro, no lo vas a desarrollar, pero tienes que identificar, ¿no? La primera etapa es identificación, justamente. ¿Qué vas a identificar? Bueno, el comportamiento, ¿no? Vas a analizar cuál es el comportamiento, n factores, etcétera, ¿no? Todas las posibles variables y dimensiones sobre lo que estás estudiando. Y luego, ese es el primer proceso. El segundo proceso, lo que vas a tratar de hacer es propuestas, en este caso, si es que no son de mejora, vas a tratar de hacer un análisis comparativo en muchos casos. Quizás con qué, con otros sistemas, quizás con qué, o no sé, N temas comparativos. La primera es identificar, la segunda es comparar. Y la tercera ya podría ser implementar o dar una propuesta nada más. Ojo, no es que tú vayas a hacer la mejora a los equipos. Quiere decir una propuesta que podría dar solución. A eso es lo que vamos, ¿no? Eso es lo que podrías tener como mínimo en tu caso. Y cada uno de estos procesos viene a ser un objetivo, ¿ya? Cada uno de estos procesos que te estoy mencionando viene a ser un objetivo. Entonces, ya no trabajaría con dimensiones porque ahí me he estado mareando un poquito. Claro, en tu caso no trabajas con dimensiones. Tus dimensiones te sirven para medir, nada más. ¿Sí? Mm, Pero obviamente sabes que así ya no se van a plantear tus objetivos. ¿Ya? El tuyo sí es diferente, como te menciono. Esto de acá puede aplicar para psicología, medicina, contabilidad, administración, educación, gestión pública, N carreras que en su mayoría son cuantitativas, sí, pero buscan relaciones, ¿ya? Esto de acá buscan relacionar variables. En tu caso no buscas relacionar. En tu caso lo que buscas es identificar problemas para luego proponer medidas. sí, justamente es lo que quiero. Ya, entonces ahí viene la diferencia, ¿no? De las carreras de ingeniería con carreras de ciencias sociales, empresariales, de gestión, etcétera. Pero en ese caso plantearía hipótesis, no. Mm, Hipótesis Mira, no. eso va a depender de tu universidad. Eso va a depender de tu universidad. ¿Por qué? Porque hay universidades que te piden o te exigen que plantees las hipótesis, que sería un tanto, no tan absurdo, pero un poco. Y hay otros casos que no te lo van a pedir, simplemente no porque no corresponde. Porque en el reglamento he visto que hay un modelo, hay unos formatos cuantitativos que tienen hipótesis, Ujú, pero y otro formato cualitativo no tiene hipótesis. correcto. Va a depender. ¿De quién depende? Pregúntale a tu asesor directamente. Una vez que te toque el asesor, le consultas, porque eso va a depender del asesor. Hay asesores que te exigen y hay asesores que no. O sea, ¿por qué? Porque en realidad tiene coherencia que no plantees hipótesis, porque es descriptivo en primer lugar. ¿Ya? Gracias, mi amor. Ya, Jessica, gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer su consulta? Por ahí vi otra manito levantada ya para cerrar esta parte, que en realidad es muy bueno, ¿no? Muy bueno que hagan sus consultas porque justamente ya abarcamos más áreas y eso es lo importante. Ah, ¿qué pasó? No. Bueno, chicos, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Este es el primer ejemplo que ya quedó definido. El segundo ejemplo viene a lo que sería una tesis de psicología.
esta tesis les voy indicando que esta segunda parte está incompleta, ¿no? Como para que se vayan dando cuenta. Está incompleta porque, bueno, también es muy amplio la segunda parte, tiene 6 dimensiones y en este caso solamente estoy mostrando 2 nada más. Bien, pero vamos a suponer que vamos a trabajar solamente con esto para que se entienda bien. Ahora, hay que saber lo otro. Hay que saber que esta variable, hay que identificar, ¿no? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, para esta relación de estrés laboral y bienestar psicológico entre los conductores de transporte público de Lima Metropolitana 2024, es lo que vamos a medir, la relación entre dos variables. Entonces, en este caso sí se está tomando con instrumentos ya validados, ¿sí? Instrumentos ya validados, cada uno maneja su escala. Acá dice escala Likert de 7 puntos, aquí de 6. Entonces acá normalmente faltaría otra, ¿no? A ver, solamente para aclarar este punto, ¿no? 7 generalmente siempre, acá vamos a colocar siempre nada más. Ya, listo. Entonces, estas son las escalas que maneja según los instrumentos ya validados. Y les vuelvo a recalcar que esto está incompleto, por eso también los números no suelen corresponder. Indica que tiene 25 ítems, en este caso preguntas, que van a responder a quién. Bueno, el orden de explicación viene de derecha a izquierda. Entonces vamos a hablar primero de que todas estas preguntas responden a este indicador llamado conocimiento de sí mismo, acciones, motivaciones y emociones. Entonces, estos ítems formulados en preguntas van a ayudar a entender este indicador. Y este indicador, o estos indicadores, porque creo que veo 2 a 5, van a ayudar a quién? A explicar tu dimensión autoaceptación. Igual acá, ¿no? Acá tienes 2 y acá tienes uno y acá tienes otro, ¿no? Entonces, estos dos indicadores son explicados por todos estos ítems. Y estos dos indicadores explican a la dimensión relaciones positivas. Y así sucesivamente para todos. Y todas estas dimensiones que ven aquí, que son 5, 6, ¿no? Que son 6 dimensiones. Acá dice 7 dimensiones. Por ahí nos estaremos comiendo alguna, pero bueno, es un tema de muestra. Entonces, vamos a suponer que estas son todas las dimensiones. Estas 6 dimensiones explican al bienestar psicológico, ¿ya? Es así como funciona. Igual acá abajo, ¿no? Vamos a suponer que esto de aquí son el total, ¿ya? Son el total de ítems de este cuestionario. Entonces, con todas estas preguntas del cuestionario van a responder respectivamente a cada uno de los indicadores. Y todos los indicadores, en este caso estos de aquí, explican estructura y territorio organizacional, que es la dimensión. Y este conjunto de dimensiones explican al estrés laboral. Para que se entienda también cómo es que funciona o por qué se está desarrollando de esta manera la matriz de operacionalización de variables, ¿no? Y de aquí mismo vamos a sacar lo que sería tu matriz de consistencia. A ver, matriz de operacionalización y acá vamos a poner matriz de consistencia. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Creo que esto de dimensiones, variables, indicadores ya lo tenemos bien planteado. El método, como es de nivel correlacional, igualmente va a seguir siendo hipotético deductivo, ¿no? Vamos a colocar primero las variables y solamente las dimensiones nada más, ¿ya? Esto hacerlo un poquito más rápido para que se entienda. El método aquí va a ser, por ejemplo, bueno, es hipotético, ¿no? Hipotético deductivo. El nivel correlacional nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está la palabrita clave. Esta es la palabra clave que me va a indicar que es correlacional. Acá lo voy a colocar. Correlacional. El tipo de investigación es básica o aplicada. Bueno, aquí es básica nada más, ¿ya? Va a ser solo básica. El diseño va a ser no experimental. Y en este caso la población vamos a colocar que son aproximadamente, no sé, 245, ¿quiénes? Conductores, ¿no? Conductores.
Y la muestra, bueno, vamos a sacar un muestreo probabilístico aleatorio simple. ¿Cómo funciona? Bueno, eso ya se los explicaré después. Es una fórmula, obviamente, probabilística que tiene un margen del 5% de error. Entonces es 95% confiable. Es muy representativo de tu muestra y posiblemente salga entre 160, 170 o 150. Voy a colocar 150, ¿ya? Para no hacer la fórmula en estos momentos. La técnica que yo voy a usar en este caso son, que son no, encuestas, ¿no? Encuestas. Encuestas porque son encuestas mis instrumentos ya validados que acabo de mencionar. Y el instrumento en este caso vendría a ser cuestionarios. Obviamente acá ya tengo que mencionar el nombre de los cuestionarios, que no recuerdo. Aquí hay uno de la OIT-OMS y el otro es de la escala de Riff, ¿no? Que por ahí debe estar el nombre en la misma investigación. Pero bueno, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar porque es lo que ya sabemos que a priori ya hemos manejado esto, es lo primero que colocamos. Luego las dimensiones del estrés laboral. ¿Qué dimensión me importa más a mí para plantear mis problemas objetivos? ¿De qué variable? ¿De la variable dependiente o de la independiente? ¿De quién me importa a mí sus dimensiones? Vamos, chicos, ¿de tu variable dependiente o la independiente? Y en primer lugar, ¿cuál es cuál? ¿Cuál causa a cuál? ¿El estrés causa el bienestar psicológico o el bienestar psicológico causa el estrés? El estrés causa el, no, o ¿Ya? sea, afecta al bienestar psicológico. Afecta, muy bien. Entonces, esto de acá se va a llamar tu variable independiente, ¿no? Y la otra variable, por ende, sería variable dependiente. Claro que no hay que asumir causalidad, ojo, ¿no? No vamos a asumir, solamente es para identificar, por si acaso, porque normalmente en esta carrera lo trabajan como variable uno y variable 2 nada más. ¿Ya? Entonces, esto es para poder identificarlo. Las dimensiones de quien nos importa es de la variable independiente. Eso vamos a copiar nada más, ¿ya? Tu variable independiente, que es el estrés, bueno, tenemos dos. Son supuestamente seis, pero no los tengo aquí a la mano. Así que a modo de práctica o de ejemplo, voy a trabajar con estos dos nada más, ¿no? Bien, vamos a suponer que esas son todas las dimensiones, hipotéticamente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que ya les había planteado, vamos a trabajar con el título. Con este título vamos a trabajar ¿para qué? Para plantear nuestro problema general. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos el problema? Podemos colocar simplemente cuál es la relación, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y el bienestar psicológico? Y ya está. Y quedó la pregunta. Eh, ¿Cuál es la relación o cómo se relaciona el estrés laboral con el bienestar psicológico? Cualquiera de las dos es igual, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver la primera. ¿Cómo se relaciona el estrés laboral con el bienestar psicológico? La otra, ¿cuál sería? Es cuál es la relación entre el estrés laboral y el bienestar psicológico. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida porque eh, cumple la estructura correcta. ¿Sí? Luego, el objetivo general, igual, ¿no? Viene a partir de acá, ¿no? Vamos a copiar otra vez, pegar. Y acá nos dice, ¿no? Objetivos generales. Vamos a colocar, ¿no? Hallar o medir. En este caso vamos a colocar hallar la relación. ¿Qué pasó? A ver. Mm, hallar la... Puedes colocar hallar cómo se relaciona o hallar la relación. ¿Ya? Hallar la relación entre el estrés laboral y bienestar psicológico, ¿no? Y el bienestar psicológico de los conductores. Ese es mi objetivo.
¿Sí? Entonces, como mi objetivo es busca, ojo que no puedo poner ahí analizar, ¿no? No puedo colocar analizar la relación. No estoy buscando medir, ¿no? Yo quiero encontrar, quiero determinar, quiero tener ese resultado, quiero ver si acepto o rechazo mi hipótesis. Entonces, justamente las palabras hallar o determinar son las que me van a ayudar a mí a entender cómo es mi objetivo y cómo debo desarrollarlo. Ahora, en hipótesis es lo mismo, ¿no? Acá sí, lo mismo que el anterior que estamos haciendo con economía. Acá es, ¿no? La re- no, el estrés, ¿no? El estrés de frente. El estrés laboral y el bienestar psicológico, o bueno, el estrés laboral, podemos colocar aquí, se relaciona, ¿no? Significativamente con el bienestar psicológico de los conductores de transporte público. A ver, en este caso yo no voy a poner correlación positiva o negativa, porque obviamente se entiende que es inversa en realidad. Inversa, negativa. ¿No? ¿Por qué? Porque este es un factor negativo y este es un factor positivo. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a poner una balanza, ¿no? Si en este caso el estrés laboral aumentaría, ¿no? ¿Qué pasa con el bienestar psicológico? ¿También aumenta o disminuye? Disminuye. Claro, entonces, como disminuye el bienestar psicológico, nosotros no encontramos una relación de más y más, sino encontramos una relación de más y menos, o menos y más. Entonces, ese tipo de relación, cuando se visualiza de esa forma, es inversa, ¿no? Ahí es cuando viene la palabra inverso, ¿no? Porque uno sube y el otro baja, o viceversa, ¿no? El otro baja y el otro sube. Es así el tipo de relación que nosotros vamos a encontrar en realidad en esta tesis. Y estaría bien colocar aquí, se relaciona inversa y significativamente. Y significativamente. O también colocar se relaciona negativa y significativamente. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? O también colocarlo si es que no estás o no estás muy afinado a entender esas palabras, lo manejas así nada más. Se relaciona significativamente, nada más, suficiente. ¿Ya? Entonces cualquiera de esas propuestas que les acabo de poner son muy válidas. Porque recuerden, otra vez les recalco, hay correlaciones positivas y correlaciones negativas. Hay impacto positivo y hay impacto negativo. Se entiende por positivo directo y se entiende por negativo inverso. A ver, continuando, ¿no? Acá viene lo más fácil. Tenemos solamente dos, nada más. En estos dos, por ejemplo, vamos a colocar lo mismo que hemos colocado arriba, la misma pregunta, y vamos a colocar aquí esta palabrita de acá, ¿no? Esto de acá que otra vez lo voy a dar color y van a ser los mismos que voy a reemplazar, ¿no? ¿Cómo se relaciona, en este caso, la estructura? Normalmente en estas carreras de psicología suelen colocar así, ¿no? ¿Cómo se relaciona el estrés laboral en su dimensión, estructura y territorio organizacional con el bienestar psicológico, ¿no? Suelen colocarlo así y está bien, ¿no? Pero no se ve tan necesario, pero así se los dejo para que se entienda bien, que así suelen colocarlo. Pero lo normal es colocarlo como yo lo coloqué aquí. Esto es lo normal. Y esto es a pedido de asesor o universidad. Normalmente te lo van a pedir así para ciencia de la salud. Luego acá vamos a colocar el siguiente, ¿no? El siguiente que estábamos planteando. El siguiente que estábamos planteando acá, ¿no? A ver. Y reemplazamos por el segundo. Aquí está. Entonces ahí ya tienen, ¿no? Cómo se relaciona el estrés laboral en su dimensión, clima, organización, clima y cohesión laboral con el bienestar psicológico, ¿no? Y es así como se estaría trabajando igual para cada uno de los objetivos. Es igual, ¿no? A ver, a ver.
hallar la relación entre el estrés laboral en su dimensión con el bienestar psicológico. Y ya está. Igual acá, ¿no? Borramos esto y ponemos hallar la relación entre el estrés laboral en su dimensión clima y cohesión laboral con el bienestar psicológico. Y ya está. Y ya tenemos los objetivos, así de rápido. Y luego pasamos al objetivo, que es lo mismo que esto, ¿no? Vamos a hacer lo mismo en realidad. Pero acá como seguimos con dimensiones y seguimos con esta estructura de ciencia de la salud, vamos a colocar eso. Hallar la relación, bueno, simplemente decimos que el estrés laboral mm, en su dimensión, bla, 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 se relaciona significativamente con el bienestar psicológico. Y ya está, ¿no? Igual con el otro. Copiamos, pegamos y reemplazamos la variable. Y ya está. En su dimensión se relaciona, listo. Entonces, así nosotros ya terminamos nuestra matriz, en este caso que está un poquito desordenada, bueno, se ha movido por el tema espacio, ¿no? Después ya ustedes pueden recortar los tamaños y todo para ajustar su cuadro, su tabla. Pero esto es lo que ya estarían quedando en realidad su matriz de consistencia y también ya tienen su matriz de operacionalización de variables. Simplemente le buscan un autor para la definición conceptual que también debe integrar sus dimensiones, ¿no? Esta definición debe integrar las dimensiones, eso nunca se olviden. Y esto de acá pues solamente hace mención a cuántas dimensiones e indicadores o ítems tiene. Igual acá, ¿no? ¿Cuántas dimensiones? Items tiene, nada más. ¿Sí? Es así como se estaría trabajando. Esto es para datos de cuestionario y el otro es para data secundaria, ¿no? Que era el que estábamos trabajando. A ver, aquí. Este de acá es para data secundaria. Bien, hasta acá creo que son los dos ejemplos más prácticos, más usados por muchas carreras. Y obviamente también sirve para ingenierías cuando van a dimensionar, ¿sí? Y esto es muy importante ¿por qué? Porque esto a mí en ingenierías me sirve para hacer mi análisis descriptivo, para saber exactamente cómo voy a analizar, voy a dividir cada uno o cómo voy a medir finalmente mi análisis descriptivo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a estructurar? Para eso me sirve a mí saber cuáles son las dimensiones y saber cuáles son los indicadores en otras carreras que no usen cuestionarios y que no usen fuentes secundarias, sino que quizás analicen procedimientos. Ya, para eso también es importante, porque a partir de esto es donde yo voy a sacar mi descriptivo. Obviamente solamente me sirve para mi descriptivo, ¿no? No me va a servir para los siguientes procedimientos, que eso ya viene de cuenta propia. A ver, la matriz de categorización, acá vendría el break en realidad, pero no creo que nos vaya a dar mucho el tiempo. Así que vamos a saltarnos el break, chicos, y vamos a continuar con la matriz de categorización. La matriz de categorización es más simple, más básica. A ver, previo a pasar esto, ¿no? Previo a todo. Esta matriz de aquí quedó clara, la matriz de consistencia del estrés laboral y el bienestar psicológico. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna consulta? O quizás por ahí otro caso particular que alguien tenga. ¿No? Sí, ¿no? Bien, chicos, a ver, voy a suponer que todos han entendido, ¿ya? Voy a suponer. A ver, continuando. Continuando, tenemos aquí la matriz. Ah, ojo, las estructuras igual se las voy a pasar, ¿ya? Porque también las tengo aquí. Tengo la matriz de operacionalización de variables a modo general, ¿no? Para que ustedes la puedan rellenar. Y la matriz de consistencia. Esto se los voy a dejar a ustedes también. Los voy a subir al drive de materiales. Y por otro lado, la matriz de categorización, que es esta de acá. ¿Ya? También se las voy a dejar. Estas de acá se las voy a mandar en el drive.
Bueno, continuando, ¿no? La matriz de categorización es un tanto más sencillo, ¿no? Más sencillo. ¿Por qué? Porque normalmente no se suele dividir tanto en matriz de operacionalización en matriz, perdón, de categorización y en la matriz de consistencia para temas cualitativos. No se suele dividir tanto. Y si es que lo divides, pues bueno, tu matriz va a ser mucho más básica. ¿Ya? Pero normalmente en categorización encontramos categorías y subcategorías. Eso es lo principal en lo que sería categorización, ¿no? Y dentro de cada subcategoría va a tener su fuente, en este caso, por ejemplo, de quién nosotros, mediante qué instrumento hemos recopilado información. Aquí está el instrumento, pero la fuente indica a quién aplicamos el instrumento. ¿Ya? Esa es la fuente. ¿A quién vamos a aplicar instrumento? Bueno, ahí colocamos la fuente. Por ejemplo, expertos en el área no sé, de derecho penal, etcétera, ¿no? Colocamos. O colocamos también encuestas a reclusos de no sé qué, N factores, ¿no? Entrevistas, perdón, entrevistas porque acá hablamos más que nada de entrevistas o focus group. Entonces, o revisión documental también, ¿no? Muchas veces revisión documental también de informes, etcétera. Ahí vamos a ver qué fuente vamos a trabajar exactamente para cada subcategoría, ¿sí? Para cada subcategoría es como debemos de ir investigando. Entonces, igual que las dimensiones, esto de acá serían tus dimensiones, no, perdón, esto de acá serían como las variables y estas de aquí serían como las dimensiones, ¿sí? Entonces, acá nosotros en nuestro título vamos a identificar cuáles son esas categorías correspondientes y cada una cómo se establece, ¿no? Cómo se divide según procedimientos, según normativas, según N factores que me permitan a mí explicar correctamente a mi categoría. ¿Ya? Eso es lo que sería. Y acá lo que tienes es lo mismo, ¿no? Problema general, problemas específicos. Objetivo general, objetivos específicos. En muchos casos, en una matriz de categorización solamente van a encontrar objetivos con sus respectivas categorías o subcategorías, nada más. Y aparte tienen la matriz de consistencia, donde tienen el problema general, donde tienen objetivo, donde tienen supuesto, donde tienen categoría, subcategoría y la metodología, ¿no? No hay mucha diferencia, como les digo, es muy similar, por ende yo prefiero colocarlo acá. Lo único que les estaría sumando acá es la columna de metodología, nada más. Es lo único que estaría agregando. Pero más que eso no hay otra diferencia. Entonces, acá hablamos de objetivo general y de supuestos, ¿no? A diferencia de lo que antes trabajamos con hipótesis, acá vamos a trabajar cuál es el supuesto que que se podría encontrar, ¿no? Es un tanto distinto porque acá vamos a ver temas cualitativos, ¿no? No vamos a ver algo de significancia ni nada por el estilo. Entonces, acá es en función a lo que se va a encontrar o a lo que se pretende que se puede percibir. ¿Sí? Es un poco más sencillo, es cuestión de identificar y encontrarlo nada más. Acá hay un ejemplo. Este es de la carrera de Derecho. El título creo que no está acá. Se ha movido. A ver. Sí, se ha movido. Pero bueno, el título está acá igual, de forma implícita en el título, ¿no? Este es. A ver, vamos a cortar esta, vamos a achicarlo. Ya, listo. A ver, vamos a colocar aquí el título, que no lo veo, se habrá movido en algún lado. Este título nos va a hablar acerca de mm, la ley o ley nada más también. Ley de acogimiento familiar como medida de protección, ¿sí? Y garantía del interés superior del niño en una institución pública de Lima. Bien, este es el título de esta investigación.
es meramente cualitativo y se va a extraer la información mediante dos puntos principalmente, ¿no? Acá dice entrevista, es el principal, pero también se va a tratar de hacer revisión documental. Pero esto es lo principal, ¿no? Entrevista a quienes, quizás a las personas dentro de la institución que están competentes con las normativas o las leyes. En este caso, se podría hacer las encuestas perdón, las entrevistas a lo que serían administrativos, los psicólogos que están directamente con los niños, el director también importante, ¿no? De esta institución, entre otros, ¿no? Hay que indicar también que cuando hablamos de esto, creo que se refería a la INAVIF, ¿no? Que en este caso, la INAVIF, creo que quizás por ahí muchos lo conocen, es una institución que se encarga de protección a personas vulnerables, entendería, puede ser mujeres, niños o personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, para esto es justamente lo que están viendo la normativa y la posible solución de este caso en particular era tratar de apoyarnos con entidades que tengan que ver, como por ejemplo iglesias o movimientos que tengan que ver con ¿cómo se les dice esto? Hay una palabrita. Con iglesias, en general voy a mencionar iglesias, ¿sí? Que pueden ser parte del apoyo a estos centros que también brindan protección, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer es un tema de normativa que obligue, entre comillas, ¿no? A que estas instituciones ayuden también a proteger a las personas vulnerables. Pero bueno, es una propuesta y es como se estaba desarrollando. Entonces, acá dice, ¿no? Problema general. ¿De qué han salido los problemas generales? Bueno, este mismo título, pero ya delimitando cada una de las variables, si se dan cuenta, ¿no? Dice, ¿de qué forma la ley de acogimiento familiar actúa como medida de protección y en qué medida garantiza el interés superior del niño en una institución pública? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está proponiendo. ¿Y los específicos de dónde salen? Ah, bueno, mis específicos. Aquí dentro de la categoría yo lo defino con autor también. Las categorías son definidas en esta misma columna, no se suele colocar solamente como en la variable, se colocaba solamente la variable. Bueno, acá se define dentro de este mismo recuadro. En las subcategorías, bueno, solamente se mencionan, ¿no? En este caso, subcategorías del acogimiento familiar es el acogimiento en la familia extensa y el acogimiento en familia no consanguínea, ¿no? Entonces, con esto yo me ayudo. Entonces, quiero saber cuál va a ser mi categoría identificada, la cual me va a ayudar a desagregarse. Acá, por ejemplo, me va a hablar de mi problema uno, va a decir, ¿no? ¿De qué forma las modalidades de acogimiento, ya? Acá me está hablando de modalidades. Acogimiento familiar cumplen su rol como medida de protección, ¿ya? Entonces, acá hablamos de qué forma modalidades de acogimiento familiar, esto de acá. Y la segunda dice, ¿qué factores impiden que el sistema de acogimiento familiar garantice plenamente el interés superior del niño, ¿no? Particularmente la protección de sus lazos socioalfabéticos, ¿no? Entonces, aquí ya me está indicando otro detalle, ¿no? Como por ejemplo, esta parte de aquí, la parte de las garantías, y el otro es en la protección de sus lazos, ¿no? Esta de acá. Entonces, esto de aquí es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Como las principales categorías, pero si se dan cuenta, perdón, subcategorías, pero si se dan cuenta, a partir de esto es donde yo estoy trabajando justamente, ¿no? Acá ustedes ven en uno de mis objetivos la primera categoría y la siguiente también se ve, ¿no? Hablamos del acogimiento familiar o los tipos, ¿no? Acá modalidades de acogimiento. Acá está incluyendo ambos casos. Entonces, la tesis busca en realidad definirlas a través de la base de protección, que es lo que está buscando, ¿no? Acá dice, por ejemplo, acogimiento familiar como medida de protección. Esta parte, esta palabrita de aquí, es la que me va
a indicar la finalidad de lo que estaría buscando para ambos casos, ¿no? El interés superior del niño y temas de acogimiento familiar. Básicamente es a partir de esto donde nosotros sacamos los objetivos, al igual que el otro caso, en ambos se aplica lo mismo, es un juego de palabras nada más una vez identificado, y luego ya se pasa a lo que sería el supuesto, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si lo que yo busco es evaluar el cumplimiento de las modalidades de acogimiento familiar como mecanismos de protección efectiva en una institución, acá me dice, ¿no? Que estas modalidades de acogimiento no cumplen correctamente su función como medida de protección, ¿no? Debido a la falta de criterios unificados para evaluar la idoneidad de la familia y la insuficiente preparación, ¿no? Esto es lo que se ha observado y es lo que se está colocando, este supuesto. Bien, y en el otro, acerca de los factores, es lo mismo, ¿no? Los principales factores que impiden, porque acá te está diciendo qué factores impiden. Entonces acá tú ya has identificado y colocas, ¿no? Los principales factores que impiden la garantía plena del interés superior son, dice, los procedimientos administrativos, la deficiente soporte psicosocial, la ausencia de mecanismos que puedan preservar. Entonces, esto ya es algo que yo voy a encontrar, identificar ya en mi realidad problemática. Sí, pero para el planteamiento nace de dónde? De las subcategorías principalmente, ¿no? Esto de aquí, estos dos nacen de las subcategorías y bueno, mi general nace de las categorías únicamente. ¿No? Ahí vemos el tema de las diferencias, ¿no? Las diferencias en el tema cualitativo de en cómo lo estamos proponiendo y en lo cuantitativo. Lo cuantitativo es un tema más mecánico, se podría decir, y aquí es más de ver cómo está funcionando cada subcategoría correspondientemente para los específicos y cómo funciona cada una de las categorías en general, ¿no? Pero siempre acá ya consideran trabajar todos. Ya tanto del interés, que en este caso sería tu otra variable, tu otra categoría, o la primera o la segunda categoría, y esta de aquí también, estas subcategorías que se desarrollan. Entonces se están desarrollando tanto las categorías como las subcategorías dentro de lo que sería tu investigación. ¿Ya? Ahora, los instrumentos ya ves cómo los recopilas, ¿no? En este caso yo mencioné que podría agregarse revisión documental, pero esta es la base en realidad para comenzar a trabajar. Ya, eso es en temas cualitativos, se puede plantear o variar, o varía bastante en general, suele variar bastante lo cualitativo, no es tan concreto, no es tan estructurado, pero si cada específico va a hablar de todas las subcategorías y los generales van a hablar de las categorías, únicamente en esa función. Y el supuesto ya saben que es en función a la realidad, ¿no? Lo que se está estimando. Y acá, por ejemplo, este supuesto indica que presenta falencias importantes, ¿no? En base a la aplicación del acogimiento familiar como medida de protección. Ya asume que presenta falencias, pues eso es lo que va a obtener como resultado de qué? De las entrevistas, perdón, de las encuestas. No, está bien, entrevistas. Entonces, eso es lo que ya está asumiendo que va a encontrar a partir de las entrevistas y acá también asume lo que va a encontrar a partir de las entrevistas y acá también, ¿no? Esto es lo que está asumiendo y queda como supuesto. ¿Sí? Eso quedarían como supuestos. Y acá pues es meramente descriptivo inductivo, ¿no? Ya no es deductivo, ¿no? Es inductivo, porque a partir de la información, que va a ser bastante, porque son entrevistas, vamos a inducir o sintetizar también toda esa información para obtener respuestas concretas para cada uno de los objetivos. Pero es básicamente cómo se trabaja, ¿no? Acá también varía el tema del diseño fenomenológico en función a los comportamientos. El nivel es, en este caso, es descriptivo. ¿Se pudo trabajar explicativo? Sí, también. Correlativo también se pudo trabajar. Pero obviamente lo único que va a variar es el instrumento, ¿no? Esta guía tendría que ir orientado a responder relaciones o a responder causa y efecto, ¿no? Solamente lo que va a variar es cómo planteas las preguntas. Es la única diferencia, ¿no? Y por ahí como quizás un poco más de sustento, pero principalmente viene en cómo vamos a variar esas preguntas para responderlas en función a los objetivos y el nivel de investigación. Esto de aquí
que creo que ya está un poco más entendible, diría yo, ¿no? Porque ya hemos visto cómo funciona una matriz de consistencia y una matriz de operacionalización de variables, y esto es algo muy similar, solamente que con otro enfoque, nada más. Es con otro enfoque y solamente suelen manejar una sola matriz. Por lo general manejan una sola matriz. En otros casos ya verán dos matrices, pero es esta misma información separada, ¿no? O sea que son matrices más pequeñas. Bien, chicos, hasta este punto, coméntenme de esta matriz de consistencia y categorización, que en realidad es solamente consistencia, ¿no? Se le suele llamar solamente consistencia, pero a nivel cualitativo que incluye categorización. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Chicos, coméntame, ¿hay consultas? ¿O por aquí no hay cualitativos? Todos son cuantitativos. Se acaba mi agua también. A ver. ¿No? 5, 4, 3, 2, 1. Bien. A ver, de aquí en adelante, chicos, lo que procede, ¿sí? Lo que procede en adelante son matrices de categorización, ¿no? Yo les estoy dando casos donde pongo el título, problema general, solamente para que elaboren la matriz, que yo ya les estoy dejando el tema de los esquemas o de cómo es que, de los ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan rellenar nada más. Entonces, ¿la tarea cuál es? La tarea es que ustedes puedan, en base a los que son cualitativos, lo colocan en esta matriz de categorización, ¿sí? Y los que son cuantitativos, me gustaría que cada uno, en base a lo que esté trabajando, en base a lo que tenga ya elaborado o lo que vaya a elaborar a un futuro o lo que tenga en mente elaborar, lo coloque, ¿sí? Lo coloque aquí. Obviamente acá la escala es lo que estaría variando, sería escala o unidad de medida, ¿sí? Escala o unidad de medida. Y esto obviamente varía también, ¿no? Hay diferentes tipos de escala, esto también hay que ver bastante con qué instrumento estamos trabajando. La escala de Likert varía bastante, ¿no? Esta es una escala de frecuencia, por ejemplo. Hay escalas de satisfacción también, entre otros tipos de escala, que son como 8 tipos de escala. Pero bueno, eso es lo que ustedes estarían llenando. Ya saben que colocar aquí son las variables principales, sus definiciones, que dentro de la definición que tiene que estar, las dimensiones, ¿no? Y en la definición operacional, bueno, tengo que contar cuántas dimensiones y cuántos indicadores tengo nada más, y los pongo acá. Las dimensiones son exactamente todos los enfoques o grupos, cómo yo voy a tratar de desarrollar mi investigación. Y esos grupos se van a medir mediante indicadores, que pueden ser 1, 2, 3, 4 por cada dimensión. Y finalmente esos indicadores, si son escala de Likert, necesito una columna llamada items, ¿no? Una columna llamada items para poder, en este caso, agregar. Acá no puedo agregar, sí puedo, ¿no? Sí puedo, ya listo. Esto voy a dejar en los ítems opcionales. A cada indicador le corresponde uno, dos o más ítems, ¿sí? Mínimo uno. Igual a cada dimensión mínimo un indicador y a cada indicador mínimo un ítem. Si es que es con escala o encuestas, si es que con encuestas, ¿no? Si es fuente secundaria, esto se omite. Por eso pongo ahí opcional. Pueden hacer una matriz básica, cualquier tipo de matriz, mientras que ustedes lo practiquen, le ayuda bastante a consolidar lo que han visto ahora. Ahora, ¿esto para qué me sirve? ¿Por qué? Porque la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a ver? La próxima clase lo que ya vamos a ver es justamente el capítulo, el desarrollo de la introducción, el desarrollo de la formulación del problema y la justificación. Ya, con esta primera parte, antes de hacer antecedentes, marco teórico, que lo vamos a ver en el otro curso, esto es lo que vamos a ir desarrollando. Ya, entonces yo les voy a presentar ya el esquema de cómo es que, cómo se estructura en una introducción, cómo se estructura una formulación del problema, cómo se estructura la justificación, cuántos tipos de justificación hay, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el módulo 5 y obviamente para hacer esto yo necesito tener mis matrices, sea matriz
de categorización, o sea, mi matriz de operacionalización de variables. Sí, cada uno con sus respectivos problemas, objetivos e hipótesis o supuestos, ¿no? Eso es lo que vamos a necesitar para la próxima clase, que en este caso lo estaremos viendo el día martes. Hay tiempo suficiente para que puedan desarrollar, ir practicando, cosa que ya van a tener una idea más concreta también de cómo vamos a comenzar esta parte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros no hemos desarrollado una tesis, porque acá el curso se llama tesis, no hemos desarrollado una tesis desde el capítulo 1, así desde la primera clase. ¿Por qué? Porque necesitábamos los prerequisitos, necesitábamos la factibilidad de estudio, necesitábamos estar con una idea clara. Valga también que lo que estamos haciendo ahora en esta clase es la estructura correcta, es la esencia, es el esqueleto, es el alma de toda la investigación, porque a partir de esto sale absolutamente todo, ¿no? Salen mis resultados, a partir de esto planteo bien mi metodología, porque yo la tengo de forma mencionada, ¿no? Indicada, pero yo ya la desarrollo en función a esto. También sale mi marco teórico sale de mis variables, sale de mis dimensiones y sale de mis indicadores. Entonces ya con esto yo tengo absolutamente todo desarrollado, ¿no? O sale de mis categorías o sale de mis subcategorías. Entonces a partir de toda esta información que hoy hemos trabajado, es como ustedes la van a desarrollar en su tesis completa. ¿Ya? Por eso la importancia de colocar y saber formular bien cada parte, cada estructura, formular bien los objetivos, formular bien las preguntas, las hipótesis de haber y en este caso las categorías o subcategorías, ¿no? Por eso la importancia de trabajar todo lo que hemos estado viendo ahora. Es fundamental para el inicio de la tesis, ¿ya? Entonces, esto es todo lo que podría, o lo que les voy a mostrar por hoy, chicos. Si tienen alguna consulta, bueno, ahora es su momento. Si no, ya lo estaremos viendo la próxima sesión. Todo esto lo voy a subir al Drive de materiales, ¿sí? A ver, me comentan si hay alguna duda, alguien quiere absolver ya para cerrar la clase de hoy, por favor. Em, Buenas noches. Buenas noches. Ya. Mi duda es, en la matriz de operacionalización, Ujú. usted usa un concepto de la persona que crea el instrumento, ¿verdad? Bien. Sí, ¿Se puede también. añadir, se puede añadir conceptos de otras personas sin usar su instrumento, pero, o sea, como añadidos nada más? A ver, mira, cuando nosotros usamos, el concepto en realidad no es de la persona que elabora, mira, sea elaboración propia o sea elaboración de un autor ya validado, el concepto que usemos tiene que ser diferente, no tiene que ser del mismo autor, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar instrumentos, si son estándares, bueno, vamos a de organizaciones internacionales, etcétera, ¿no? O quizás de institutos nacionales, como, no sé, el MINSA, ¿no? Por ejemplo. Pero en el caso de que sea elaboración propia o en casos, cualquiera de los dos, hay que buscar conceptos, definiciones de otros autores. Nunca hay que copiar los mismos que encontramos del mismo instrumento, ¿no? Hay que variar, siempre se varía. Nosotros solamente vamos a usar de ese instrumento, el instrumento como tal, la variable, las dimensiones y los indicadores y sus escalas de medida. Pero los conceptos, teoría o autores base, no. Eso es lo que va a cambiar. ¿Ya? En este concepto de aquí, que te mostré en antes, para que quede claro. A ver, este de aquí, no, no, no. Ya, este de acá, por ejemplo. En este de aquí, si bien es cierto, trabaja con autores ya validados, pero este concepto no necesariamente es de él. Claro que lo figura, pero acá la sugerencia es que sea de otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como te menciono, no siempre vamos a trabajar absolutamente lo mismo. Imagínate que copies lo mismo de ese autor y también en las dimensiones, en el marco teórico, tú también vas a tener que desarrollar esas dimensiones y también tienes que desarrollar los indicadores. Y si tú te basas en hacer todo lo mismo que el otro ha hecho, vas a tener una enorme cantidad de similitud.
Entonces, desde un inicio, desde la definición que tú estás viendo acá, este autor se sugiere que sea distinto al del instrumento, ¿ya? Que sea un autor que también haya encontrado, por lo general, o abarque todas tus dimensiones. No es necesario que sea explícito, o sea, no es necesario que sea de forma literal tal cual el nombre que está aquí. Pueden ser referenciales, ¿no? Pueden estar con otra palabrita similar. No es necesariamente que esté idéntico, pero sí tiene que contenerlo. Puede tener incluso una mejor explicación con más dimensiones. Entonces, esta definición es importante que sea aquí otro autor, ¿no? Otro autor distinto al del instrumento. ¿Ya? Eso aplica sea para elaboración propia o de instrumentos ya validados. ¿Ya? Esta es la sugerencia. Obviamente nadie te va a obligar a que coloques el mismo concepto, porque no tendría mucho sentido. Recuerda que esta es una definición conceptual, nada más. ¿Ya? Quiere decir que no es una teoría, no es algo sólido, tampoco es que vayas a colocar tal cual como lo menciona. No, se busca que en base a un concepto que tú puedas tener y puedas entender, y hayas encontrado, lo plasmes ahí con tus palabras, ¿no? Ese es un tema conceptual, cómo lo concibes. Entonces, eso es lo que vas a colocar aquí y acá también. ¿Ya? Esta es la recomendación. Entiendo, gracias. Ya, gracias por tu pregunta. Olivares, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sofía. Sofía. Yo estoy viendo acá Olivares que está. Ok, ok, ya, Sofía, está bien. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna otra consulta adicional si no, ya para cerrar y nos estaríamos viendo el martes, que es la última sesión? Y sí, me gustaría que ya vengan con su idea, bueno, que los espero en el correo en realidad, ¿no? Que envíen este trabajo, esta tarea, que les voy a dar todo el fin de semana para que puedan elaborar sus matrices. Pueden ser cualitativas o cuantitativas en función a lo que deseen. Yo les estoy dejando esto de las categorización, son de tarea nada más como ejemplo, pero si tienen lo propio y están haciendo cualitativo, también me envían lo propio cualitativo. No es necesario, esto de acá es como modo ejemplo para que ustedes puedan afianzar el tema de categorización. Ya, nada más. En cambio, lo que es matriz de operacionalización y matriz de consistencia cuantitativo, eso sí me gustaría que sea propio para los que van a hacer. Ya, chicos, porque esto es un poco más entendible y más práctico. O más fácil se podría decir incluso, ¿no? Porque es pura estructura, pura secuencia. No hay algo que vayas a hacer distinto. En el caso de ingeniería, bueno, ya saben que son procedimientos nada más, ¿no? Son procesos. Cada objetivo representa un proceso, pero las dimensiones hacen referencia a tus variables, los indicadores explican las dimensiones y las unidades de medida, pues es cómo se mide cada indicador. Bien, chicos, bueno, eso sería todo por parte de esta clase. Un gusto igualmente por su participación y nos estamos viendo el próximo martes. ¿Sí? Voy a subir también todos los materiales al Drive. Cuídense, chicos. Buenas noches. Mm.